¿Qué tal? Buen día. Les presento este primer video cuyo objetivo de este material es ayudar un poco con lo que es la práctica 4. Como recordarán, en clase ya no alcanzamos a ver el proceso de asignación de los fragmentos que ya vimos, ya los definimos en clase. Entonces, bueno, la idea es generar una serie de videos que les estaré liberando poco a poco y vamos a revisar el esquema de asignación de fragmentos de su práctica 4. Entonces, espero que este material les sirva, les ayude a comprender mejor, en especial este caso de estudio que es ligeramente más complejo de los ejercicios que hemos visto en las series. Entonces, voy a empezar con el proceso de asignación de fragmentos y de la generación de los modelos relacionales en cada nodo. Entonces voy a retomar aquí la práctica a partir del modelo relacional global que tienen aquí en pantalla. Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a abrir el modelo relacional aquí en RStudio. Y bueno, una técnica que les pudiera recomendar para no tardarnos demasiado en generar cada diagrama es voy a hacer una copia de cada uno de estos del modelo global, uno para cada sitio. Entonces lo que voy a hacer es, lo primero que voy a hacer es voy a guardar dos copias, es decir, voy a guardar el primer archivo como eh, revistas JRCS1, donde JRCS1 representa mi primer nodo, mi primer PDB. Y voy a generar otra copia que en este caso va a ser JRCS2, que representa al nodo 2 o sitio 2. Entonces, ya que hice eso, bueno, voy a abrirlos de manera ordenada para tener aquí los tres. Entonces voy a abrir primero el global, que es revistas. Voy a abrir el del sitio 1. Y finalmente voy a abrir el del sitio 2. Muy bien. Voy a agregarles una pequeña etiqueta a cada diagrama para no confundirnos. Eso se los podría recomendar, sobre todo si lo hacen en equipo. De repente tener tanto diagrama causa un poco de confusión. Entonces voy a nombrar a este primer sitio como JRCBD. No, más bien vamos a ponerle esquema global. Este es esquema global. Y después en el otro vamos a ponerle JRCBD-S1. Ya se representa al sitio 1. Y algo similar para el sitio 2. S2. Ok, bien, entonces ya que tenemos esto, vamos a empezar a revisar nuevamente las reglas de negocio del caso de estudio y vamos a empezar a generar al mismo tiempo tanto el diagrama como la asignación de cada fragmento. Me voy a apoyar aquí de Paint para hacer esto un poquito más visual, hacer algunos dibujos que nos va a ayudar a entender. Entonces, bien, voy a regresar aquí a la práctica y voy a retomar las reglas de negocio. Entonces, de acuerdo al orden que viene aquí, voy a empezar con el proceso de fragmentación de lo que viene siendo los suscriptores. Si recordarán en clase, eh, los suscriptores deben de ser distribuidos con base a la zona económica o zona
la región económica. Sin embargo, como pueden observar, este atributo no se encuentra de manera directa en suscriptor, sino está en país. De acuerdo a lo que vimos en clase, recordarán que cuando tenemos una situación de este estilo, necesitamos hacer uso del concepto de fragmentación horizontal derivada. Es decir, tenemos que derivar primero a la tabla que contiene el atributo, en este caso país, y ese esquema lo vamos a aplicar a suscriptor. Entonces, de acuerdo a las reglas de negocio, tenemos algo del estilo. Supongan por ejemplo que esta es la tabla país. Voy a ponerle aquí P, país. Y de acuerdo a las reglas, dice que debemos de dividir en dos fragmentos. Fragmento 1, que son la zona económica A, y fragmento 2 con la zona B. El primer fragmento se va a guardar en S1, voy a utilizar esta notación S1, y el segundo fragmento en S2. Bueno, para representarlo esto en nuestro modelo, entonces voy a hacer lo siguiente. En el sitio S1, pues simplemente lo que voy a hacer es renombrar aquí a la tabla y vamos a ponerle, de acuerdo a las convenciones de nombrado que vimos en clase, el primer fragmento sería FJRC país 1, que este representa el primer fragmento, y algo similar voy a hacer en JRC S2, pero aquí tendría FJRC país 2. Y bueno, aquí ya tendríamos nuestros primeros dos fragmentos, que sería para la entidad país. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el proceso de asignación para suscriptor. Recordando de las reglas de negocio, para suscriptor tenemos que, adicional al esquema derivado que traemos, para el caso de los registros que caigan en la zona B, tenemos un criterio adicional que es el criterio del apellido paterno. Es decir, gráficamente tendríamos una cosa de este estilo. Supongamos que esta es la tabla suscriptor. Voy a ponerle aquí S. Y es una fragmentación como primer orden derivada con respecto a país. El primer fragmento, de acuerdo a las reglas, debe de estar en S1, puesto que es fragmentación horizontal derivada. Y para el segundo fragmento, que son los registros que están asociados a la zona B, me dice las reglas que debo de generar una nueva división, nada más para este grupo, para los apellidos. Es decir, voy a tener un total de tres fragmentos, en donde el segundo fragmento, de acuerdo a las reglas, dice que debe de estar vamos a revisarlo, rango de la A a la M debe de estar en sitio 1 y rango de la N a la Z debe estar en sitio 2. Esto significa que este fragmento va a estar en S1 y el segundo, o más bien el tercer fragmento, en S2. Ahora, aquí un punto importante que de repente causa un poquito de confusión es la cuestión de las restricciones de referencia. De lo que vimos en clase y en teoría, recordarán que si tenemos una fragmentación horizontal derivada, la llave foránea se puede conservar. Esto es correcto para este primer grupo, este primer fragmento. El fragmento 1 de ambas tablas está en el mismo sitio, por lo tanto es una fragmentación derivada, es decir, se deriva con el mismo criterio, por lo tanto pueden conservar su restricción de referencia. Para el caso del fragmento 2 y 3 tenemos una situación diferente. Como se puede observar aquí, el único fragmento que queda tanto en el mismo sitio es el fragmento 3. Por lo tanto, la única llave foránea que puedo establecer es del fragmento 2 de país al fragmento 3 de suscriptor. Cosa que no puedo hacer, como se puede observar aquí, con el fragmento 2, puesto que este fragmento 2 va a trasladarse hacia S1
por lo tanto no corresponde con los criterios de distribución y no podría establecer una llave foránea, ¿no? Recuerden, para que se pueda establecer, tanto los registros de la tabla padre como los registros de la tabla hija deben de estar en el mismo sitio y deben de tener el mismo criterio de distribución. Por lo tanto, el fragmento 2 no cumple con las reglas, con estas reglas, por lo tanto debe quedar sin la restricción de llave foránea. Bueno, ¿cómo representamos esto en nuestros modelos relacionales? Bueno, voy a empezar por nuevamente el sitio 1, en donde, de acuerdo a nuestro diagrama, en el sitio 1 debe estar el fragmento 1 y el fragmento 2. Entonces voy a copiar la tabla para tener mis dos fragmentos. Y simplemente las voy a renombrar. Esta primera fragmento vamos a ponerle F-JRC-suscriptor-1, que representa el primer fragmento. Y esta otra va a representar al segundo fragmento, FJRC-suscriptor-2. Ok, entonces, como podemos ver, el fragmento 1 y el fragmento 2 están en el mismo sitio, en S1, de los cuales solamente puedo conservar la restricción de referencia en S1. Como pueden observar aquí, la llave foránea hacia el primer fragmento se conserva y el segundo fragmento no la conserva. Observen que está el campo país ID, pero no tiene su restricción de referencia. Al haber hecho la copia de la tabla, bueno, aquí en RStudio me quita automáticamente la llave foránea. Entonces, vamos bien. Con esto tendríamos el esquema para S1. Ahora me voy a cambiar a S2. Y en S2, de acuerdo a nuestro diagrama, solamente debo de tener un fragmento, que sería el fragmento 3 de suscriptor. Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es renombrar a esta tabla. Voy a ponerle F-JRC-suscriptor 3. Como se observa aquí en el diagrama, la llave foránea se conserva, que sería esta de que aquí les estoy señalando. Y entonces vamos bien. Con esto tendríamos los esquemas de ambos nodos. Bien, siguiendo las reglas de negocio, vamos a continuar con la entidad artículo. De acuerdo a lo que revisamos en clase, la entidad artículo debe de fragmentarse de manera vertical. El primer fragmento únicamente contiene el PDF y debe de estar almacenado en el sitio 2 y el resto de los datos en el sitio 1. Es decir, visualmente tendremos una cosa así. Vamos a suponer que esta es la tabla artículo. Vamos a ponerle A. Y es una fragmentación vertical en donde el primer fragmento debe de estar en S2 de acuerdo a las reglas y el segundo fragmento vertical debe de estar en S1. Entonces, en nuestros modelos vamos a hacer lo siguiente. Voy a posicionarme primero en S1. En S1, de acuerdo a nuestro modelo, es la mayor parte de los atributos están en S1, por lo tanto, lo único que voy a hacer aquí es renombrar la tabla. FJRC artículo, y en este caso es artículo 2, que es el que contiene prácticamente todos los atributos. Y lo único que voy a hacer aquí es eliminar al atributo PDF, ya que este se va a encontrar en el sitio 2. Entonces así nos quedaría nuestro segundo fragmento. Bueno, empecé del segundo fragmento, que este va a estar en S1, como pueden observar aquí. En S1 está el segundo fragmento. Voy a cambiar ahora a lo que sería el sitio S2. Aquí nuevamente
Voy a cambiar el nombre de la tabla, FJRC, artículo 1, y aquí, de acuerdo a las reglas, ¿verdad?, únicamente me debo de quedar con el PDF. Entonces voy a eliminar a los demás atributos: título, resumen y texto. Entonces la tabla me queda de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hemos ya fragmentado, bueno, más bien hemos ya representado y asignado a los fragmentos de 3 entidades: país, suscriptor y artículo. Entonces, bien, hasta aquí voy a dejar este primer video. Entonces espero, bueno, haya sido claro. Espero no haberme ido muy rápido. Si tienen cualquier comentario, pueden escribir cualquier comentario. Si tienen dudas, no dejen de avisarme. Si detectaron algún detalle, igual avísenme. Y bueno, en breve les estaré enviando también la segunda parte para continuar con las demás entidades. Entonces, bueno, por ahorita es todo. Gracias y bueno, son bienvenidos todos sus comentarios.